Hola, bienvenidos a este nuevo video. Para el que no me conoce, mi nombre es Vicente Abiud. Hoy veremos en este video cuáles son las clasificaciones de las normas jurídicas. Comencemos por cuál es el sistema al que pertenece. Existen tres sistemas: nacionales, extranjeras y de derecho uniforme. Toda norma del derecho pertenece a un sistema. El sistema es el conjunto de principios sobre una materia enlazada entre sí, formando un cuerpo doctrinal. En ese sentido, las normas están relacionadas entre sí hasta llegar a una superior jerarquía llamada ley fundamental, que en este caso sería la Constitución mexicana, la cual todos los preceptos se hallan subordinados. Desde el punto de vista de la pertenencia o no a un sistema determinado, se aplican a nacionales las que pertenecen a un sistema jurídico de un país determinado y se aplica a este. Ejemplo de ello sería el artículo primero de la CPEUM. Extranjeras, las que pertenecen al ordenamiento jurídico de un país distinto. Ejemplo de ello sería el artículo de la CPEUN. El derecho uniforme, aquellas que dos o más estados adopten como común para regir en determinadas situaciones. También abarca las internacionalidades, aquellas que se aplican en dos o más países a la vez por disposición voluntaria de esos países y naciones a través de un tratado. Ejemplo de ello sería el Código Aduanero Centroamericano. Desde las fuentes legislativas, consuetudinarias y jurisprudenciales. De acuerdo a cómo surgen las normas jurídicas, estas pueden ser escritas y no escritas. Las escritas es la ley legislativa o normas. Son aquellas normas elaboradas por los órganos facultados para ello. En nuestro país es el poder legislativo y recibe el nombre de leyes. No escritas, también llamadas consuetudinarias, ya que proviene de la costumbre, es decir, de la repetición más o menos reiteradas de ciertas conductas que alcanzan el carácter de obligatoriedad. Jurisprudenciales son las normas que provienen de la actividad de ciertos tribunales que, al emitir sus resoluciones un determinado número de veces, las produce. Vamos a ver lo que es el ámbito espacial, que consta de generales, locales, estatales y municipales. Este criterio de clasificación toma en cuenta el espacio o territorio dentro del cual será susceptible a ser aplicadas. Las normas pueden ser generales, o sea, federales y locales, las que aplican en todo el territorio y del estado, lo que equivaldría en México las federales, que se aplican en toda la república. Ejemplo de ello es la Ley Federal del Trabajo. Locales, aquellas normas que solo se aplican en una parte del estado o país. En México encontramos las estatales, que solo tienen vigencia dentro de los límites de una entidad federativa. Ejemplo de ello sería el Código Civil de Campeche. Municipales solo son aplicables solamente dentro de la circunscripción territorial del municipio. Ejemplo de ello sería el Reglamento de la Vialidad. Vamos a ver el ámbito temporal de la validez, la vigencia determinada e indeterminada. Este criterio toma en cuenta el lapso de tiempo durante el cual la norma tiene el apoyo del poder público y puede aplicarse válidamente. Desde este punto
La vista puede ser vigencia determinada, son aquellas cuyas vigencias o tiempo es el que deberá aplicarse, se encuentra establecido de antemano cuando comienza a ser obligatoria y cuando deja de serlo. Ejemplo de ello sería la ley de egreso e ingreso de la Federación, de vigencia indeterminada. No señala el término durante el cual estará vigente. Siempre se limita a decirnos el día en que entra en vigor, pero no determina su finalización, como es el caso de la generación de leyes en nuestro país. Ejemplo de ello sería el Código Civil. Continuamos con el ámbito material de validez. Está en el derecho público y el derecho privado. Este criterio se clasifica, toma en cuenta la materia y contenido propio de las normas del derecho. En el derecho público es el conjunto de normas que regulan las estructuras y funcionamientos del Estado y su actividad encaminada al cumplimiento de sus límites cuando intervengan en relaciones con los particulares con el carácter de autoridad. Derecho privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares entre sí y aquellas en las que el Estado intervenga y en las que no haga uso de su carácter de autoridad sin que ello pierda su carácter de ente público. Las ramas del derecho privado son derecho civil y derecho mercantil. Continuamos con el ámbito personal de validez. Está conformada por genéricas e individualizadas. Genéricas o abstractas son aquellas que se dirigen y se obligan a un número indeterminado de personas. La extensión legal de la que los patrones están obligados al pago mínimo del salario mínimo a sus trabajadores. Esto es obviamente general, pues incluirá en ella a todos aquellos que tengan la calidad de patrón. Se le llama general, no hace distinción de personas concretas o individualizadas. Son aquellas normas que obligan a uno o a varios sujetos individualmente determinados y que se deriva de una norma genérica que les sirve de base. Por ejemplo, la sentencia que condena a Marco Sánchez a 10 años de prisión por el delito de robo es una norma concreta porque incluye a una persona, que es el sentenciado, pero fundamentado de tal sentencia se deriva de una norma genérica según la cual se apodere de las cosas ajenas, debe de sufrir tal o cual castigo. Estas normas a su vez se subdividen en privadas y públicas, según derive la voluntad de los particulares, los contratos y los testamentos o de las autoridades, los tratados internacionales. Continuamos con la jerarquía. Está conformada por constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. La jerárquica, es decir, el orden o rango en que se encuentran las normas del derecho, también es motivo de clasificación. Atendiendo a este criterio tenemos las siguientes normas. Coordinadas son aquellas normas que tienen igual categoría o rango entre sí. Subordinadas son aquellas que se encuentran supeditadas o dependientes a otra de mayor rango. Jerárquico. En nuestro país la norma jurídica de mayor jerarquía es la Constitución. Todas son subordinadas a ella.
Después de la siguen las leyes federales y los tratados internacionales que son coordinadas entre sí. Posteriormente, las leyes ordinarias, donde se comprende las leyes orgánicas, reglamentarias, etc. Aunque también es preciso distinguir aquellas que se aplican en el territorio de los estados de la República encabezados por su constitución local. El maestro García Maínez señala que el orden jerárquico normativo de cada sistema de derecho se compone de los siguientes grados. Normas constitucionales son las de mayor jerarquía, a ellas deben de ajustarse todas las demás, regulan la organización del Estado, las funciones y atribuciones de los poderes públicos y los derechos fundamentales de los seres humanos frente al poder estatal. Normas ordinarias aplican y desarrollan los principios contenidos en las normas constitucionales. Normas reglamentarias desarrollan las normas ordinarias. Normas individuales son las que se dictan por un caso concreto, aplicando a él principios generales de las otras clases de normas. En nuestro derecho se manejan de esta siguiente manera. En lo federal, la Constitución y las leyes federales y tratados. Y de manera local, leyes ordinarias, que sería la Constitución local y las leyes ordinarias. Leyes reglamentarias y leyes municipales y normas individualizadas. Continuamos con sanciones perfectas. Continuamos con sanciones perfectas, más que perfectas, menos que perfectas e imperfectas. Desde el punto de vista del castigo que se impone al infractor de la norma se distinguen 4 categorías, que son las que ya mencioné: las perfectas, las casi perfectas, las menos perfectas y las imperfectas. Las leyes perfectas son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que la vulneran. Las leyes casi perfectas son aquellas que no anulan el acto que las vulnera por haberse consumado de un modo de manera irreparable, en cuyo caso se impone una infracción o castigo y además una reparación pecuniaria. Las menos perfectas son aquellas normas cuya violación no impide que el acto violatorio produzca efecto jurídico, pero hace al sujeto acreedor a un castigo. Por ejemplo, el tutor que se casa con quien ha estado bajo su guardia, el matrimonio no es nulo, pero sí ilícito, y se aplicará una sanción correspondiente. Las leyes imperfectas son aquellas normas cuya infracción carece de sanción. Estas son muy frecuentes en derecho público internacional. Ejemplo de ello sería sancionar a Estados Unidos por bombardear pueblos sin tener pruebas contundentes en que se encuentran los líderes terroristas en ellos. Sin embargo, no se hace. Continuamos con cualidad positiva, permisiva, negativa o prohibitiva. De acuerdo a este criterio, las normas jurídicas pueden ser positivas o permisitivas, las que permiten cierta conducta, acción o omisión. Ejemplo de ello sería el artículo 1396 del Código de Comercio, que faculta al deudor a señalar bienes para su embargo. Negativas o prohibitivas, las que prohíben determinados comportamientos, que también de acción o omisión, cualquier delito que se realice por actuar contra de una norma prohíbe. Continuamos con lo que es las relaciones de complementación primarias y secundarias. Este criterio
las normas pueden ser primarias o secundarias. Comencemos con primarias. Pueden tener sentido o existencia plena por sí misma, o sea que no necesita de otra para lograr la finalidad que se propone la norma. Ejemplo de ello sería la compraventa, al arrendamiento, la posesión. Secundarias, cuales solo tienen sentido si se las relaciona con una norma primaria, a las cuales complementa. Las secundarias se subdividen en de iniciación de vigencia aquellas normas que indican la fecha que habrá de entrar en vigor una disposición legal determinada. De duración de vigencia, aquellas normas que establecen el tiempo el cual la ley estará en vigor. De extensión de la ley, aquellas normas que se encargan de abolir todo un ordenamiento legal, abrogatoria o parte de este derogatoria, declarativa o explicativa, aquellas normas que tienen por fin explicar el significado correcto de explicaciones jurídicas que pueden crear confusiones. Ejemplo de ello sería el significado jurídico del vocablo alimentos es diverso al concepto gramatical. Positivas son aquellas que establecen excepciones en relaciones con otra norma. Por ejemplo de ello sería la disposición según la cual el mandatario puede renunciar al mandato. Significa una extensión a la misma y al principio general de que los contratos legalmente celebrados deben de ser cumplidos en los términos estipulados. Interpretativa se deriva del hecho de que los procesos jurídicos no son lo suficientemente claros para permitir conocer su sentido con solo leerlos. En muchos casos es preciso interpretarlos, descubrir el verdadero significado de estos. Esta interpretación puede ser realizada por el legislador a través de una nueva ley que recibe precisamente el nombre de interpretativa. Continuamos con sancionadoras. Constituye en un grupo numeroso e importante, aparece en el momento en que los deberes impuestos por la norma no son cumplidos. Los ejemplos más claros los encontramos en los códigos penales. Continuamos con las relaciones con la voluntad de los particulares, que serían taxativa y dispositiva. Se definen tomando en cuenta este criterio dos especies. Las taxativas son aquellas normas que obligan a los particulares indeterminadamente de su voluntad irrenunciable. Dispositivas son aquellas normas que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes, renuncian a una situación jurídica correcta. Ejemplo de ello sería la renta será pagada en el lugar convenido y a falta del convenio en la casa, habitación o despacho del arrendatario. Esta a su vez se subdivide en interpretativas y supletivas. Interpretativas, que son las que sirven para interpretar la voluntad de las personas que han intervenido en un negocio jurídico. Supletivas son aquellas que se aplican en la ausencia de una regulación especial establecida por los contratantes. Bueno, vamos a ver lo que es la jurisprudencia por la autoridad que la emite. La encontramos con jurisprudencia nacional y jurisprudencia internacional. Como jurisprudencia nacional, la interpretación que realiza el Poder Judicial de la Federación de las normas. Esto lo veremos en profundidad en otro video. Continuamos con jurisprudencia internacional.
interpretación que realiza entidades supranacionales en materia de derechos humanos. Ejemplo de ello sería la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, si te gustó este video, no olvides en darle manita arriba y suscribirte. Comparte este video para que llegue a más gente. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia o comentario, me lo puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios. Te van a aparecer aquí abajo 2 videos que te pueden ser de tu interés y de utilidad. Sin nada más, nos vemos en el siguiente video. Adiós.